problema de glaciar, y espero que sea el último, vamos a ver cómo visualizamos el resultado que hemos obtenido, es decir, la distribución de temperaturas en el glaciar, con el programa ParaView. La solución está almacenada en este fichero, como ya hemos visto, que está en el directorio en el que estamos trabajando, en el directorio del proyecto, que se llama Toy Glacier 2020. Bueno, pues entonces lo que hacemos es abrimos ParaView, y una vez que hemos entrado en ParaView, buscamos la ruta para abrir el fichero. Como yo lo estaba abriendo antes, pues me aparece aquí, ya, y voy al directorio y abro el fichero con extensión VTU. Entonces, en principio no sale nada en la pantalla. Si le dais a play, os debe salir el dominio del glaciar. Si vais aquí a esta etiqueta que tenéis aquí arriba, a este desplegable, lo desplegáis y seleccionáis temperatura, y os va a salir la distribución de temperaturas con esta escala de colores. Vamos a ir viendo qué cosas se pueden hacer. En primer lugar, vamos a ponerles unos ejes. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenéis el eje. Podemos aumentar con el ratón la escala. También podemos desplazarlo hacia un lado, girarlo, y también deberíamos poder girarlo hacia la derecha o hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Con este comando de aquí lo centráis otra vez, ¿vale? Esto indica que vais a hacer la corrección ortogonal al eje Z. Más cosas. Bueno, antes de ver las cosas gráficas que podemos ir haciendo y viendo, lo primero es que tenemos posibilidad de exportar estos datos en un formato que podamos leer, en el formato ASCII. Vamos a File, vamos a Save Data y elegimos dentro de las opciones el formato CSV, TSV o TXT, que nos va a crear un fichero de texto, el formato CSV, TXT. Entonces yo voy a elegir, podéis elegir cada uno de los formatos poniéndole la extensión que queráis. Entonces en este caso yo he creado un fichero previamente, que vosotros lo podéis poner, podéis crearlo ahora, que se llama solución.csv. Y en este fichero vamos a guardar las coordenadas de todos los nodos, su numeración y la temperatura en cada uno de esos nodos, que es el resultado del problema. Entonces le dais a OK y lo guardáis, ¿vale? Cuando deis a OK, bueno, le voy a decir sí, que lo quiere reemplazar, os pide la precisión. Eso quiere decir el número de cifras significativas que va a utilizar en la representación de los números. Pues en este caso con 5 nos basta y ya lo tenemos. Entonces tenemos un fichero que hemos generado, que es este fichero de aquí, que lo podemos abrir con un editor de textos cualquiera. Este que está aquí, como veis tenéis, bueno, había dicho yo que tenía la numeración de los nodos. No es cierto, lo que tiene son las coordenadas. Tiene la temperatura en la primera columna, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. ¿Vale? Temperatura, coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Son todas cero, en este caso pues son las dos dimensiones. También lo podemos abrir con como es un fichero CSV, lo podemos abrir con LibreOffice. Nos lo ha separado ya por los puntos y coma que había, y entonces lo tenemos ya almacenado en una hoja de cálculos, y si queréis, pues con la hoja de cálculo podéis hacer ahí, tratar los datos como más os guste. De todas maneras, estos datos también se pueden tratar aquí, es decir, si vais a este icono que tenéis aquí, dividís la ventana de representación gráfica en dos partes, y si os vais a la parte de abajo, tenéis una cosa que es Spreadsheet View, que es vista con ojo de como hoja de cálculo, y tenéis aquí lo mismo que antes. Así, aquí sí tenéis la numeración de los nodos, las 3 coordenadas y la temperatura. Tenéis distintas formas podéis escribirlo con distintos formatos. Aquí lo tenéis en formato científico,
Si volvéis aquí podéis determinar el número de cifras significativas que queréis escribir. Aquí lo podéis exportar, si queréis, también a un fichero, igual que hemos hecho. Otra forma de exportarlo sería esta. También podéis seleccionar puntos interesantes en el dibujo. Entonces, si vais a Edit, Find Data, pues buscáis, ponéis puntos, este es el fichero en el que vamos a buscar, temperatura, y vamos a buscar, por ejemplo, el punto donde la temperatura es máxima. Entonces veis que nos sale este valor, aquí tenéis las coordenadas del punto, la temperatura, que es la temperatura máxima, que se ha obtenido en todo el dominio, y aquí tenéis este color rosa, el punto donde se alcanza la temperatura máxima. Podéis hacer lo mismo con la temperatura mínima, ¿vale? Y fijaros que evidentemente son todo, o deberían ser todos los puntos de la condición de contorno de Dirichlet que se imponía en la superficie del glaciar. Bueno, ¿por qué no salen todos? Bueno, pues por un problema de precisión. Ha debido almacenar algunos de los nodos que no son exactamente igual a -10, porque a lo mejor le ha faltado la cifra número 12. Entonces, para solucionar eso, sabiendo en este caso a priori cuál es el resultado, que deberían ser todos los nodos de la frontera, podemos decirle que nos dibuje todos los puntos que están entre -10.01 y -9.99. Y entonces ahí sí que nos debe salir todos los puntos efectivamente que están en la frontera y que realmente tienen valor de temperatura -10. Lo podéis ver aquí. Estos valores también, si queréis, los podéis ver en la vista de hoja de cálculo que habíamos puesto antes. ¿Vale? Vamos aquí a selección y nos pone todos los nodos que están a -10. Fijaros que el valor que pone es -10, porque realmente hay algunos que no son exactamente -10, repito, porque a lo mejor en la cifra, en el decimal número 12, pues aparece un número ahí que al codificarlos se ha colado y entonces no es exactamente -10. Siempre que nos pidan buscar los nodos cuya temperatura es igual a un valor, no pongáis igual, poner entre el intervalo el valor menos epsilon, el valor más epsilon, y así lo buscáis correctamente. Más cosas, también podemos buscar puntos, vamos a borrar, se borran los puntos seleccionados con esto que tenéis aquí. Vamos a cerrar esto. También lo podéis controlar gráficamente. Entonces, por ejemplo, si seleccionáis esto, vamos a decirle que nos dibuje la malla. Claro, si vais a Wireframe os dibuja la malla. Vamos a ampliarlo un poco para que se vea bien. Entonces podemos seleccionar un punto o varios puntos con este comando, por ejemplo. Aquí seleccionamos puntos con un polígono. Entonces, ahí seleccionaríamos todos los puntos. Para comprobarlo, podemos ir aquí otra vez. Y si vamos aquí, pues nos da las coordenadas de los puntos que hemos seleccionado. Es decir, que también podemos seleccionarlo gráficamente. Tenéis ahí otras herramientas para seleccionar puntos uno a uno, por celdas, no por elementos, pues las podéis ir probando porque son fáciles de utilizar. Bien, y para terminar vamos a explicar cómo se seleccionaría, cómo se dibujaría la variación de la temperatura a lo largo de una línea. Entonces tenemos aquí esta utilidad, ¿la veis? Vamos a volver al dibujo sin malla y tenéis esa utilidad que es dibujar la variación de la temperatura a lo largo de una línea, de una recta. Entonces, veis, en principio por defecto nos traza esta recta que podemos variar si queremos. Entonces lo único que tenemos que hacer, fijaros que aquí en la cadena de dibujos, en el árbol de dibujo, nos ha creado un nuevo dibujo, que es este de aquí, que va a ser el dibujo de la sección, de la variación de la temperatura a lo largo de la recta. Entonces le damos a Apply, ¿vale? Y nos sale aquí el dibujo. Fijaros que nos sale por un lado esto de aquí, que es la temperatura, y esto que son los valores geométricos, que en este caso no nos interesan. Entonces vamos a quitarlos para tener
simplemente la variación de temperatura, que es lo que me interesa. Entonces, me va a dibujar la variación de la temperatura desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es decir, vamos a volver a... sería desde el punto este que está aquí hasta el punto 1200.